Se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, comienza la liturgia. El humo vaticano esconde presiones políticas, conversaciones de madrugada y un impulso ultra para colocarse a la derecha del Padre. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Cónclave y conspiraciones. Llega la elección del nuevo Papa. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hoy comienza el cónclave. Más de 2 semanas después de la muerte del Papa Francisco, la sede vacante llega a su fin y pronto el mundo conocerá a un nuevo Papa católico. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pueden ser horas, pueden ser días. La Capilla Sixtina abre hoy sus puertas para acoger a 133 cardenales que tendrán que tomar la decisión. Es un proceso con una liturgia muy antigua, con mucha pompa, en el que la Curia Vaticana despliega sus costumbres más ancestrales. El humo negro, las deliberaciones, el secretismo, la fumata blanca, el Habemus Papam, todo envuelto de una supuesta inspiración divina. El Espíritu Santo ya sabe quién son sus candidatos, ¿no? Entonces no se trata tanto de que nosotros queramos imponer los que quiere cada uno, que eso sería un parlamentarismo, ¿no? Que gane el partido mío, sino se trata de escuchar a Dios también a través de la vida del pueblo de Dios y ver cuál es el candidato que Dios y la Iglesia necesitan en este momento, por encima de las ideologías de cada uno, de los intereses de cada uno o de las particularidades, ¿no? Porque el Papa siempre es el vínculo. Este es José Cobo, es uno de los 4 cardenales españoles con derecho a voto en este cónclave, haciendo como que todo será cosa de Dios, y no de sus mortales, creyentes y conspiradores que llevan meses maniobrando políticamente para este momento que por fin ha llegado. Vamos al Vaticano. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿cómo estáis? Natalia Quientaroli, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Jesús Bastante y Natalia Quientaroli son los enviados especiales del diario.es a esta sucesión de papas. Vamos a entrar en materia, pero con una pequeña previa, porque ya antes de este cónclave que empieza hoy, los cardenales han estado reunidos informalmente en Roma. En cuanto murió Francisco, empezaron a viajar al Vaticano. Esta fase previa se llama precónclave. ¿En qué consiste, Natalia? A ver, nosotros contábamos que se tenía una teoría de precónclave largo para un cónclave corto. Esto no lo podemos saber, evidentemente. En este caso, tiene la característica de que hay muchos más cardenales que nunca y que vienen de las partes más disímiles y distantes del mundo. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, no se conocen. Se organizó un precónclave largo para dar tiempo a todos a hablar en estas reuniones previas que se tienen, para dar tiempo también a convencer a unos y a otros, porque ya hay algunas ideas sobre quién debería o podría ser y de qué habría que intentar convencer a la gente que viene un poco de fuera, y para hacer todas estas reuniones en casas y para intentar, digamos, dibujar un perfil de papa que vaya a salir de ese cónclave que elegirá al nuevo líder de la Iglesia Católica. El cónclave tiene lugar a partir de hoy, 7 de mayo, en un lugar muy concreto y a puerta cerrada. Cuéntanos, Natalia, cómo es ese sitio, cómo es la Casa Santa Marta. Sí, la Casa Santa Marta, que existe desde hace muchísimos años, se utiliza desde Juan Pablo II para alojar a los cardenales que participan en este cónclave, en los cónclaves. Cuando no hay cónclave, es un lugar al que acuden las personas que vienen de fuera del Vaticano a alguna cuestión que tengan que hacer aquí y se alojan ahí. Es como una especie de hotel. El problema en esta ocasión es que hay tantos cardenales, porque Francisco nombró muchos cardenales durante su papado, van a ser más que nunca, 133 los que votan, que no alcanzan las habitaciones de Santa Marta para alojar a todas esas personas, porque además de los cardenales tienen que alojar a las personas que dan servicio, digamos, que permiten que funcione ese cónclave, desde las personas que cocinan y limpian hasta los sacerdotes que están disponibles para las confesiones en distintos idiomas. Bueno, mucha gente que participa de eso y tiene que estar alojado ahí porque todos tienen que estar encerrados y sin contacto con el exterior. Entonces han tenido que habilitar otro edificio adyacente para poder alojar a la cantidad de personas que van a participar de este cónclave.
Jesús, voy contigo también, tú que sí que cubres la Iglesia informativamente cada día de tu vida profesional. Después de estas semanas tan intensas de rumores, te voy a pedir que nos digas quiénes son, por fin, en el momento de la verdad, los grandes favoritos en el cónclave que empieza hoy. Yo creo que hay que diferenciar quiénes van a entrar de favoritos en el cónclave y probablemente quienes tengan más votos en la primera votación, que es una votación de sondeo, y después quiénes van a ser realmente candidatos finales. Yo creo que en la primera votación sí que es cierto que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, va a tener un número de votos interesante. Se está hablando entre 30 a 40 votos. Y después Tagle, yo creo que también tendrá bastantes. Y luego hay una rosa de papables que pueden estar ahí para un segundo plano. Están Abelín, están Pregós, está Zupi y alguno más, incluso el español Artime, que pueden obtener entre 7 y 8 votos. La clave, con todo, será que a partir de la primera votación, que es el primer día, los cardenales verán cuál es el estado de la situación, tendrán toda la noche y toda la mañana del día siguiente para hablar entre ellos, y es en la mañana siguiente que se produce la segunda y la tercera votación, y yo creo que después de la tercera votación ya sí que estarán claros los verdaderos papables. Habrá algunos que se caigan, otros que se mantengan y otros que tengan que forjar alianzas para forjar, nunca mejor dicho, mayorías. Con la imagen de inocencia que suelen proyectar los cardenales, ya escuchábamos antes a uno decir que en realidad todo esto pues es escuchar a Dios y no es una cosa de peleas políticas, que sabemos que no es verdad, pero bueno, ese es su relato. Y con ese relato, ¿no?, cuesta imaginárselos pasando la madrugada en conspiraciones, en reuniones. ¿Cómo es eso por dentro, Jesús? Date cuenta que en ese momento ellos ya están en Casa Santa Marta y los sirvientes, los cocineros, etcétera, etcétera. Ahí pueden comer juntos, son mesas redondas, ahí va a haber mucho juego de sillas y después sí que hay encuentros en las habitaciones, dando paseos, pero a diferencia de lo que ha sucedido hasta el día 7, los cardenales ya no tienen contacto con el exterior. Entonces depende mucho de que algunos tengan capacidad de sugestión respecto a otros cardenales. Yo creo que ahí, en el momento en el que se vea los juegos de mayorías, los que defienden el estilo Bergoglio sí que se darán cuenta que si bien no tienen un líder claro, sí que hay 3, 4 cardenales con posibilidades que representan ese estilo y ahí tendrán que ponerse de acuerdo en torno a un hombre y los 3 o 4 que hayan obtenido votos tendrán que ponerse de acuerdo para no ceder, porque no se pueden ceder los votos directamente, pero sí para apostar por 1 o 2 candidatos que puedan revertir al que va a entrar como votado mayoritario, que será Parolin. Bueno, estos últimos días sí que han podido negociar fuera de Casa Santa Marta. Ha habido reuniones, cenas también con gente de fuera del Vaticano, digamos, que no eran cardenales. Tú, por ejemplo, Jesús, has publicado una historia sobre una cena en casa de un cardenal de Estados Unidos. Bueno, los cardenales más conservadores sí que se han organizado desde hace tiempo, además. Llevaban tiempo esperando que Bergoglio muriera. Burke, que es uno de los cardenales más ultras, que vive aquí en Roma, muy cerca del Vaticano, pues sí que ha ejercido de anfitrión. Y su casa ha sido un lugar donde ha habido reuniones, y no solo reuniones físicas, sino desde donde han salido comunicados, propuestas a través de pseudomedios de comunicación afines, pues intentando acabar con las posibilidades de Prevost o atacando a Tagle, sacando monstruos y fantasmas del armario de algunos de los candidatos, sabiendo, como ellos saben, que el sector ultraconservador no tiene prácticamente nada que hacer en este cónclave, más que, sí es cierto, por un lado, poder eliminar a algún candidato y por otro poder ofrecer sus votos, que no creo que sean más de 8 o 10, a un candidato que conservador. De hecho, nosotros hemos comentado la posibilidad de un ticket Parolin, Papa y Peter Erdo, que es uno de los símbolos del conservadurismo, como secretario de Estado. Aunque todo eso está prohibido oficialmente, se está dando. O sea, una especie de confluencia, ¿no?, de candidatura conjunta entre los conservadores y los ultraconservadores más al estilo Trump. Lo has definido perfectamente. Bueno, todas esas componendas, si las hay, las veremos a partir de esta misma tarde. Empiezan las votaciones. Natalia, ¿cómo funcionan las votaciones de un cónclave? Bueno, están planificadas 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. En este caso, el primer día, como entran por la tarde, solo habrá una votación, pero a partir de entonces habrá 2 por la mañana y 2 por la tarde. Para que haya un resultado de elección de papa tiene que haber lo que se llama quórum, que
es una mayoría de 2/3, que en este caso serían 89 por la cantidad de participantes que hay. Cada cardenal pone en un papel el nombre de la persona que cree que tiene que ser papa y vota, hace un juramento, se vota 1 a 1 y se pone ese papel dentro de una urna. Luego se hace el recuento y se dice cuántos votos tiene cada persona. Y si no se alcanza la mayoría necesaria, ese quórum, ¿se repiten las votaciones eternamente? Bueno, para evitar que la elección se eternice, Benedicto XVI introdujo una modificación de lo que se llama la ley que regula esta elección, que dispone que si a la votación 34 no ha habido un acuerdo o no se ha llegado a este quórum, se hace lo que se llama balotaje, una segunda vuelta entre los dos candidatos que tengan más opciones o más apoyos hasta ese momento. Esos dos candidatos dejan de votar y solo se puede votar por estos dos. Y de esta manera el cónclave no se alarga, aunque sea difícil en un principio llegar a ese acuerdo. Explícanos, Natalia, otra vez lo de la fumata, que es un clásico, pero bueno, así no nos confundimos cuando llegue el momento. ¿Qué es esto del humo negro, del humo blanco? Bueno, esta es una forma de informar a quienes están fuera del cónclave de cómo están saliendo las votaciones de dentro, porque recordemos que no hay ninguna comunicación, que no debe haber ninguna comunicación entre quienes están dentro y quienes están fuera. Entonces, en la Capilla Sixtina se colocan unas chimeneas desde las que sale esta fumata negra o fumata bianca, que quiere decir que hay acuerdo o no hay acuerdo. Al término de las 2 primeras votaciones de la mañana y de las 2 votaciones de la tarde, se lanza un humo negro si no se ha llegado a un acuerdo. Y en el caso de que sí se llegue al quórum, entonces se lanza la fumata blanca cuando se llega a ese quórum. Esto es una tradición que antes se hacía de otras maneras, de formas más naturales. Ahora lo que se hace es quemar las papeletas, siempre se queman las papeletas de las votaciones y se les agrega un químico que hace que el humo sea blanco o negro. Jesús, yo no soy ningún experto ni tampoco tengo gran memoria sobre los cónclaves, pero me da la sensación de que estamos viendo de una manera muy explícita una lucha de poder político, ¿no? Hemos visto en redes sociales, por ejemplo, como la presidencia de Estados Unidos comparte una foto hecha con inteligencia artificial de Trump como si fuera el nuevo papa. O hemos visto a la izquierda, incluso a la izquierda laica, perder el pudor en cuanto a defender determinada corriente dentro de la Iglesia heredera de Francisco para conservar ahí determinados valores. ¿Tú recuerdas un choque político, supongo que se ha dado siempre, ¿no?, pero tan explícito como este? Siempre lo he sabido, pero es verdad que estamos en un momento nuevo. Este es mi tercer cónclave. El primero, cuando muere Juan Pablo II, hay un candidato claro, que es Benedicto XVI, Ratzinger, que iba a seguir dirigiendo la barca de la Iglesia como la hizo el Papa, que consiguió de alguna manera, todo esto entre comillas, acabar con el muro de división en Europa. Cuando Benedicto no muere, sino que renuncia, ahí se produce un efecto distinto, porque la decisión se toma no tanto en base a criterios políticos externos, sino internos. Hay una crisis brutal en la curia, necesita una reforma y alguien que venga de fuera. En este momento es verdad que Francisco se había reivindicado como el gran opositor a las políticas de Trump, y el nuevo emperador, que antes en la antigüedad era el que nombraba y deshacía papados, quiere volver a hacerlo. No es casual la foto de Trump y sus declaraciones. Y yo creo que ahí esa base de intentar reivindicar la autonomía de la Iglesia sí que va a ser clave a la hora de elegir. Jesús, antes de terminar, te lo tengo que pedir. Estoy convencido de que después de tantos días ahí metido en el Vaticano habrá momentos también de aburrimiento que habéis compartido entre muchos periodistas, y estoy seguro de que habéis hecho vuestra porra de quién va a ser el próximo papa. Así que te quiero pedir que nos digas tu apuesta. ¿Quién será el próximo papa? Solo vale decir un nombre. Te voy a decir un nombre que creo que puede salir, que es Robert Prevost, que es un candidato norteamericano, pero que ha hecho su ministerio en Perú y que es el actual prefecto de la Congregación de Obispos. Es un hombre que continuaría el legado de Francisco, probablemente con algo más de organización, pero que no sería implacable en la cuestión de los abusos, cambiaría el rostro de muchos de los obispos y del estilo de ser obispo, y es agustino, con lo cual la vida religiosa también la apoyaría.
Yo creo que sería un buen candidato y yo creo que tiene posibilidades de salir del cónclave como papa. Pues te lo apuntamos. Jesús Bastante, Religión Digital. Muchas gracias. Un abrazo. Natalia Quintaroli, compañera, gracias. Gracias a ustedes. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.